Es más posible de que se dé a mayores temperaturas sin que se queme. No, pero ¿cuál sería el objetivo de curar con mantequilla? O sea, que tal O vez, sea, no de curarle, sino ya de saltearle en sí. sí, sí se puede utilizar, a ver, podrías utilizar algún tipo de mantequilla, eh, pero tendría que ser con una base o incorporado un poco de aceite para ayudarle a la mantequilla a que no se queme con facilidad, porque lo que tú tienes que iniciar haciendo siempre en un salteado es calentando obviamente la grasa. O sea, primero lo que hacemos es curar al wok, incluso si este es nuevo, ¿sí? Es súper importante que se coloque esa capa de grasa y que se deje calentar hasta que ustedes ven que empezó a humear y está listo. No, no tenemos que dejarlo humear ahí a que se quede desgastándose, no, sino simplemente dejamos que cuando empezó a humear, retiramos y limpiamos parte de esa grasa, ¿no es cierto?, que quedó. Y ya luego, incluso por cualquier residuo de polvo o demás, y ahí sí, ya está listo para utilizar el wok. En ese momento, como ya está a una buena temperatura, tú puedes colocar la grasa, pero la mantequilla, pero lo más probable es que la temperatura a la que está va a hacer que se queme este tipo de grasa. Lo que podrías hacer es mezclar una parte de mantequilla con aceite para evitar que se queme el momento de la cocción e ir agregando enseguida ya los productos que vas a saltear. Con eso le ayudamos también a la mantequilla como a aguantar esa temperatura y que no se nos queme. ¿Sí? No tendría mucho sentido que sea mantequilla clarificada o sin clarificar, a la final igual va a tener el mismo punto de fusión, o sea, al igual se va a quemar con facilidad. De pronto la mantequilla clarificada, la única ventaja es que si es que se clarifica ese momento, puede estar líquida y de pronto ya no aguanta un poquito más, ¿sí? El rato para no quemarse, nada más. Lo que se utiliza mayoritariamente son aceites, e incluso es excelente, por ejemplo, el aceite de sésamo para realizar salteados. Pueden utilizar aceite también de aguacate, que tienen a la final, te van a dar sabores un poco más específicos, más en salteados va súper bien este tipo de aceites. Pero no hay realmente, no digo que no puedas utilizar mantequilla, pero no tendría mucho sentido porque incluso es muy poco probable que el sabor final de la mantequilla quede en el salteado, ya por ser una Ah, cocción que ya, necesita muchísimo calor. ah, Ajá, ya. Gracias, profe. ya. Eso, otra recomendación súper importante. Cuando yo estoy realizando este tipo de cocciones, no se debe tapar el recipiente, ¿ya? Por ningún motivo, porque el tapar lo que va a hacer es que más bien se concentre el calor y eso hace que empiece a salirse los jugos de los productos, ¿ya? Entonces, no se debe tapar tampoco. Es importante que el wok esté destapado, que hagamos los movimientos, que manejemos la temperatura correcta, ¿sí? Que si necesitamos un utensilio para poder mover, que por favor no aplaste los productos, sino solamente nos ayuden, ¿no es cierto?, a homogenizar la cocción dentro del wok, ¿ya? Súper importante, sí, curar a la sartén, sobre todo si es una sartén nueva, ya pasar esta capita de grasa y luego cuando empiece a humear, retirar o limpiar con un pañito para evitar cualquier tipo de residuo que pueda quedar en el wok, ¿ya? Y el material que se recomienda mejor es el hierro fundido. Son un poco más pesados, pero mucho más seguro el momento del salteado de que se transmita el calor de forma homogénea, ¿ya? Eso. Em, a ver, la receta que tienen pendiente, tengo creo que por ahí una pregunta. Eso sería todo. Es que, ¿por qué siempre al Pedro le llama a la mamá? Ya no avise, pues ya no, sí hay más que explicar, todavía tenemos parte tengo la receta que les voy a mostrar, bueno, no sé, creo que algunos sí, sí observaron, de pronto ahora que hicieron las fichas, estaba la receta también del salteado, todo ya les voy a mostrar este momento.
¿Cómo les fue con la receta del bife? Está en proceso, pero bien. ¿Está en proceso? Ok, ya. Bien. Profe, ¿cuál de las dos recetas había que hacer en La pareja? las ¿La dos. del bife? No, O las ah, dos. ya, Claro, eso, por eso ah, les ya, dije que podían avanzar ya con la del bife, que era el grillado, y podían continuar ya hasta el domingo. Yo les voy a abrir para que terminen la del salteado, que es la que estoy mostrándoles de este momento. ¿Ya? ya, profe. Para la técnica del salteado, vamos a realizar un salteado al estilo coreano, utilizando tres tipos de géneros aquí. Como ustedes se fijan, yo les he colocado justo los géneros magros de estas tres especies para que ustedes puedan ver el comportamiento de estos géneros en la cocción. Por un lado tenemos lomo falda de cerdo, lomo fino de res, pechuga de pollo, ¿sí? Son los tres géneros que vamos a utilizar para este salteado. Un poco para que podamos de ahí identificar la diferencia entre uno y otro. Aquí el primero que tendré que yo cocinar tiene que ser el lomo falda de cerdo porque es el que necesita un poco más de tiempo. Recuerden que el cerdo yo no lo puedo trabajar, ¿no es cierto?, a término. La pechuga tampoco puedo trabajarla a término porque son alimentos que necesitan máximo 68 para poder estar seguros. En el caso del lomo fino de res, ese yo sí puedo darle término, por lo tanto tendría que ser el último en entrar, ¿no es cierto?, de los tres, ¿ya? ¿Qué tengo yo para poder elaborar este salteado? Por un lado, les he colocado los tres primeros géneros para que ustedes puedan ver el comportamiento de estos tres, ¿no es cierto?, cómo tienen que entrar en orden de dureza, ¿ya? Y como obviamente los géneros cárnicos necesitan más tiempo de cocción, ¿no es cierto? Son los primeros con los que iniciaremos este salteado. Luego de que ya los tenga a mitad de cocción, puedo yo agregar la cebolla, ¿sí? El ajo y el jengibre, que serían los vegetales que le van a dar sabor a mis géneros, ¿ya? Y estos igual van a tener que entrar en orden de dureza, incluso tendré que elegir yo costes que sean mucho más atractivos. En el caso de la cebolla y el ajo, no se recomienda que sean costes muy pequeños, sobre todo del ajo, porque si es que estos ingresan al salteado y yo tengo una temperatura súper alta ¿no es cierto?, de cocción dentro del wok, lo más probable es que estos se quemen si van a estar en costes muy pequeños. Entonces, sí les recomiendo que los costes de la cebolla y del ajo sean grandes. Ya de pronto podemos hacer solo un ciselado de ajo, podemos hacer una pluma, un coste pluma grande para la cebolla. El jengibre podrá entrar tal vez rallado o también podemos cortarlo en rondeles para evitar que se quemen estos en el momento en el que estoy trabajando el salteado, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo salteados ya mis tres géneros, ¿no es cierto?, con mis tres vegetales, una vez que yo he logrado ya la cocción de estos géneros, voy a agregar ahora sí los líquidos porque ya tengo el salteado, ¿no es cierto? Ya he logrado la reacción de Maillard en mis géneros, ya tengo la cocción de mis productos, entonces empiezo yo a generar ya la salsita que le va a dar también sabor a mi salteado. ¿Cómo voy a hacer esto? Una vez que tengo todo ya salteado, empiezo agregando el jugo de pera, la salsa de soya, la miel de abeja, ¿ya? El aceite de sésamo que tenemos aquí, podemos utilizarlo al inicio para el salteado o podemos utilizarlo al final para saborizar, ¿ya? El salteado, evitando de esta manera utilizar, digamos que más aceite del que se requiera, ¿ya? Entonces yo puedo iniciar en un poco de aceite vegetal o puedo iniciar en mi aceite de sésamo el salteado. Lo que de pronto voy a lograr al inicio es que aporte de pronto un poco más de sabor. Si yo coloco al final, lo que voy a hacer es lograr que el aceite guarde sus características nutritivas y no se nos queme, ¿sí? Em, Luego de eso, si es que es necesario, les he puesto aquí un poco de azúcar. Ya con la miel de abeja puede que sea suficiente como para poder equilibrar los sabores, pero en el caso de que se requiera, colocaré un poquito más de azúcar para bajar, porque vamos a tener bastante sabores salinos por la salsa de soya, ¿sí?
y el aceite de sésamo también me aporta bastante sabor. Entonces, de pronto puedo necesitar, aparte de la miel de abeja, un poco más de azúcar para poderle bajar esta fuerza. Y finalmente, el sésamo tostadito, pueden tostar el sésamo y vamos a colocar, una vez que hayamos finalizado el salteado, se coloca simplemente las semillas del sésamo tostado, el sésamo o el famoso ajonjolí. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta explicación del salteado? ¿Preguntas? No, no me escriben preguntas. No, profe, no hay pregunta. Deme Ya, muchas gracias. Bien, entonces no sé si tengamos alguna pregunta adicional con el tema de este salteado. No hemos querido incluir esta vez más vegetales porque sí quisiera que ustedes vayan como analizando el comportamiento de los géneros en el salteado, de los géneros cárnicos, ¿sí? Que es un poco en lo que nos estamos centrando. Si bien tenemos algunos vegetales para saborizar, en el salteado vamos a centrarnos mucho en ver el comportamiento de los géneros en la cocción. ¿Ya? Para la siguiente, para la guarnición de nuestro salteado el estilo coreano, vamos a hacer una guarnición de spring rolls de vegetales. Los famosos spring rolls los arrollados primavera bueno, tienen algunos nombres en realidad. Yo tenía aquí un video que quería mostrarles para que vean cómo es que se elaboran estos spring rolls. Les voy a poner para que le observen, pero no sé dónde está. A ver, espérense un ratito para... Voy a esperar que se cargue. Ya. Ya, estos spring rolls que están elaborando aquí, déjenme bajarles un poquito el volumen. No se ve, chef. Vamos a quiero quitarle el sonido. Eso, ahí está. A ver, les voy a volver a poner desde el inicio. Ya, estos de aquí utilizan una lámina de arroz que se llama, es una lámina de arroz que se tiene que hidratar para poder armar los spring rolls. Ahora, si es que queremos hacer este tipo de spring rolls fritos, que también es una opción, se pueden utilizar los productos. Por lo tanto, la receta de estos spring rolls necesitamos de estos spring rolls necesitamos láminas de arroz, ¿sí? Necesitamos zanahoria, apio, col morada, cebolla, perla. Todos estos vegetales de aquí los vamos a cortar en juliana fina, ¿ya? Del caso de la col es un chiffonade, la zanahoria y el apio vamos a cortar en juliana fina, igual que la cebolla. El ajo de pronto sí pueden hacer un corte más pequeño, puede ser un brunoise. Y lo que hacemos es eh, cortar todos estos productos en juliana y vamos a rellenar las láminas de arroz que anteriormente debemos hidratarlas, como vimos en el video, ¿sí? Salpimentamos estos vegetales y empezamos a enrollar, ¿sí? Estos vamos a cocinarlos al vapor,
Por eso es que no se les pide al principio que los vegetales tengan una cocción, porque lo que yo voy a hacer es cocinar posterior esto al vapor. ¿Ya? Dejen ver si es que podemos colocar de nuevo el video. Bueno, hasta que se cargue les coloco. ¿Alguna duda que tengamos con el Spring Roll? ¿No? Chicos, porfa, Chef, diga. disculpe, o sea, cuando ya esté todo enrollado, ¿ahí le ponemos a cocinar al vapor o solo Sí. las verduras aparte? No, cuando ya esté enrollado, porque la hoja de arroz igual es un tipo de pasta, ¿sí? Entonces para tú poder utilizar y enrollar, necesitamos hidratar, ¿sí? Pero el hecho de que tú hidrates no quiere decir que la lámina ya está cocida. Entonces, vamos a hidratar para poder vemos en el video. Diga. ¿Se puede hacer en una vaporera o sea, en cualquier tipo de vaporera? Sí, sí, pero claro, lo ideal sería utilizar una vaporera de bambú, estas que son como de maderita, ¿sí? Ajá. Porque de pronto el material permite que no se pegue. Lo que podemos hacer es utilizar cualquier tipo de vaporera o podemos utilizar cualquier tipo de olla al vapor. Y antes de colocarle al vapor a los spring rolls, podemos colocarles una capita de aceite para evitar que estos se peguen, porque la hoja de arroz es súper delicada, ¿sí? Entonces, sí sería importante que podamos por lo menos en la base colocar una capita de grasa, de aceite. Ahí sí podría ser mantequilla, porque el Miguel creo que es pero así aficionado por la mantequilla. Podemos poner una capita de mantequilla y así evitar que se nos pegue, ¿ya? Dejen ver si está ahí el video, sí, ¿no es cierto? Pero no se reproduce. Ya, ahí estamos viendo, sí, ¿no es cierto? Entonces, esta hoja ya está hidratada, simplemente las colocamos en un poco de agua, solo para que se hidrate. Si es agua un poco tibia, es mucho mejor, así se hidrata mucho más rápido, ¿ya? Entonces colocamos, en este caso nosotros vamos a colocar nuestros vegetales, si damos vuelta, ¿no es cierto? Si vimos cómo doblamos las puntas y llevamos al vapor. Ya de nuestro salteado, ya que serían los spring rolls. Como les decía, si queremos utilizar otro tipo de masa, podemos utilizar la famosa masa de guantán. También se puede hacer esta al vapor. Esta ya no necesitamos hidratar porque es una masa que ya es súper manejable, sino simplemente podemos rellenar y la ventaja de la masa guantán es que esta la podemos freír, ¿ya? La de arroz también podemos freír, pero no podemos trabajar hidratada. Al ser tan delgadita esta, si se hidrata y luego se fríe, lo más probable es que no tengamos un buen resultado, que se pegue, se rompa en la fritura, ¿ya? No se recomienda. Y la otra guarnición que tenemos es una ensaladita básica que vamos a colocar sobre el salteado, que tiene solamente hojas thai, culantro. Vamos a limpiar el culantro, sacar las hojitas del culantro y vamos simplemente a hacer un aderezo, un poco de aceite, sal, pimienta y podemos utilizar un poco de la misma salsa de soya que tuvimos para el salteado. Podemos utilizar un poco de la miel de abeja también o podemos incluso utilizar en vez del aceite natural o aceite vegetal, podemos utilizar un poco del aceite de sésamo, ¿ya? Entonces formamos simplemente una vinagretita como para no dejarle a esta ensaladilla suelta y vamos a colocar como fresco, como esta ensalada fresca sobre el salteado, ¿ya? Entonces acompañamos el salteado con estas hojas frescas arriba y la guarnición de los spring rolls, ya que está súper fácil de trabajar esta ficha. Podemos observar también otros videos de la elaboración de los spring rolls en la web. Incluso pueden buscar spring rolls utilizando otro tipo de masa, como les decía, la masa de guantán,
para que de pronto les quede mucho más clara la información. ¿Por cuánto tiempo se lleva a vapor los de spring rolls? Suficiente, a ver, tenemos vegetales que son un poquito duros, ¿ya? Partimos desde ahí que tenemos que cocinar col, zanahoria, que si bien van a estar en cortes bastante finos, pero van a necesitar posiblemente unos de 5 a 7 minutos máximo al vapor, ¿ya? Chef, ¿se puede usar la masa de las gyozas o de los bollos chinos también? Sí, pero Porque igual también se hace en el vapor. claro, le puedes hacer, pero ya no serían spring rolls, serían justamente gyozas porque la masa de la gyoza es más gruesa, ¿sí? Es más gruesita, o sea, cuando tú las cocinas normalmente no es tan delgada como la masa de arroz. La O masa sea, de arroz, los spring rolls son los que se hacen transparentes. sí, pero la masa tú trabajas, tiene una base de harina de trigo, harina de arroz, Mm, entonces la masa es diferente. Es similar a la del wonton, pero sí es un poquito más delgada, o no delgada, más bien dicho, es un poco más ligera la masa. La del wonton, la masa de wonton, sí es una masa que realmente la fritura es la mejor técnica que tienes para este tipo de masa, porque si no incluso es algo cauchosa. En cambio, la de la yosa es una masa que tiene harina de trigo y harina de arroz y solo agua, un poco de vinagre. Entonces, es una masa más gruesa que la de arroz, ¿sí? Pero sí termina siendo algo transparente cuando se cocina. Y también es bueno también hacer las gyozas, normalmente se hacen al vapor y luego se las fríe también un poquito de lado y lado para crear una reacción de Maillard ya después de haber cocido, pero al vapor, el, la gyoza. ¿Ya? ¿Alguna duda adicional que tengamos con la receta? Chef, ¿el país de origen de esta receta es Tailandia? Coreano creo que decía. Deja ver. Sí, Corea. sí, salteado al estilo coreano, pero no necesariamente los de Spring Roll son un producto solamente coreano, es asiático. O sea, hay diferentes maneras de hacer este tipo de rollos en diferentes ciudades. Por ejemplo, en Corea del Sur ya hacen de una forma, Japón hace de otra, Tailandia hace de otra, sí, pero un poco es el uso de las láminas de arroz, que eso sí podremos decir que lo hacen todos los asiáticos, ¿sí? El utilizar las láminas de arroz. Entonces, sí, el estilo de coreano, ¿por qué? Porque estamos utilizando de pronto el jugo de pera, el sabor del aceite de sésamo es súper presente. De pronto lo que nos está faltando aquí un poco es un sabor picante, que los coreanos a eso sí no dejan de lado el picante. Podríamos también colocarle algo de picante a gusto de ustedes, que podrían ser unas hojuelas de pimienta para darle algo de picante o aumentar la cantidad de jengibre que tenemos para poder aplicar al final. Ya, voy a ponerle coreano. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Entre de 5 a 7 minutos. Lo repito. Decíamos que aquí el género que más tiempo necesita es la falda de cerdo. Luego de eso entraría la pechuga de pollo y al último el lomo fino de res. ¿Sí? Yo les decía que podemos iniciar este salteado utilizando el aceite de sésamo o puedo utilizar aceite vegetal y posterior utilizar el aceite de sésamo solo para saborizar. ¿Ya? Lo que va a suceder si es que yo inicio con el aceite de sésamo es que voy a agregarle de pronto mucho más sabor a los géneros cárnicos en la cocción, ¿ya? Si es que coloco el aceite de sésamo posterior, lo que voy a hacer es lograr que el aceite guarde sus características de nutricionales, ¿ya? Porque no va a entrar en contacto con mayor fuente de calor. Entonces, para iniciar este salteado, yo empiezo con la falda, luego la pechuga y finalmente el lomo fino de res. Una vez que ya los tengo salteados, ¿no es cierto? Creado reacción de Maillard, coloco la cebolla, el ajo y el jengibre, que los voy a cortar, ¿sí? Cortes grandes, un ciselado de ajo, la cebolla puedo hacer una pluma y el jengibre igual puedo cortar en rondelitos, ¿ya? Siempre cortes gruesos o grandes, por lo menos, ¿sí? Para que evitar que se queme.
Una vez que los géneros kármicos ya están salteados, coloco los vegetales, ¿sí? La cebolla, el ajo y el jengibre. Y una vez que he colocado y también los he salteado ya, ahí sí, cuando ya tengo la cocción del salteado de mis géneros lista, ahí sí empiezo a trabajar la salsita, ¿no es cierto?, de mi salseado, que voy a hacerla utilizando el jugo de pera, salsa de soya, la miel de abeja, ¿ya? Entonces, cuando he generado, he hecho ya ese juguito, esa salsita, entonces ahí sí, al final voy a colocar un chorro del aceite de sésamo para saborizar, sal, pimienta, el sésamo tostado también, y ahí puedo rectificar y ver si es que de pronto me hace falta un poco más de dulzor. Está muy salado, está muy picante, entonces puedo utilizar un poco más de azúcar. Dice, profe, pero no se debería hacer una precocción antes de saltear el cerdo y el pollo. No, no en este sistema de cocción y no con estos costes, porque estos costes necesitan poco tiempo de cocción. Estamos hablando de costes magros, costes que no necesitan mucho tiempo. Justamente la técnica del salteado, la técnica que aplicamos a géneros que son de primera, máximo, segunda categoría. Tendríamos que precocinar si, por ejemplo, yo tendría costes de la pierna del ave o tengo costes de pierna de cerdo, que son costes que necesitan más tiempo de cocción. Ahí sí los puedo precocinar y luego terminarlos con el salteado, que podría ser una opción, ¿sí? Pero estos géneros de aquí no los vamos a cocinar adicional. Suficiente con el tiempo y con la temperatura que vamos a emitir con el salteado para que estos géneros se cocinen de forma homogénea y se cocinen de forma perfecta, ¿sí? Recuerden, en el caso del lomo fino, el lomo fino sí podemos nosotros darle un término de cocción, ¿no es cierto? Y en el caso de la pechuga y la falda de cerdo, tendrían que llegar a 68. Entonces es suficiente con el salteado para poder lograr la cocción completa de estos géneros. ¿Ya? No sé si con eso, ¿quién era que me hizo la pregunta? Andrés. Hemos contestado la pregunta. Ya, muy bien. Perfecto. Bien, entonces les dejo esto sería la segunda parte que está pendiente de la tarea, ¿no es cierto? Yo voy a ir estos días revisando también a ver cómo les ha ido con las tareas del pulpo. Creo que todavía está abierta, si es que alguien tiene todavía alguna duda, coméntenme. Por ejemplo, ¿este producto podría yo saltearlo? Claro que podría saltearlo, pero antes tendría que cocinarlo con cualquiera de las 3 técnicas que ustedes averiguaron, ¿ya? O si es un pulpo incluso si es un pulpo súper tierno, aunque no se recomienda que el pulpo se lo cocine cuando está muy bebé, porque no tiene mucho sentido, es muy, muy pequeñito, pero cuando tenemos pulpos que son tiernos, son pulpos que no son muy viejos, sí, esto sí incluso podemos darle un salteado cuando tiene costes pequeños, suficiente, y vamos a tener la cocción completa del pulpo, sí. Sin embargo, el pulpo sí es un producto que tenemos que darle primero un sistema de cocción y luego podemos, por ejemplo, terminar de cocinarlo en una parrilla, podemos terminar de cocinarlo en un salteado, ¿sí? Eso, ¿ya? Bien, chicos, entonces, si es que no hay más dudas, les agradezco mucho por asistir a estas clases. Voy a tomarles una fotito de los asistentes, por favor, no se vayan, no se desconecten todavía. Recuerden que yo estoy pasando asistencia, siempre les coloco las personas que de pronto a veces me escriben y me dicen que no han podido conectarse, tienen que hacerlo para que puedan ver las clases y así evitar que se me retrasen, ¿ya? No sé. ¿Quién es Huawei
Mate 20 dice. Ya les pedí que porfa se ingresaran con sus... Sí, buenas tardes. Yo, pero ya cambié, no sé por qué sigue saliendo así. Ya está bien. Che, sí le salió mi nombre, tal vez. No, pero bueno, ya sé que eres tú. Ya, Ya, a ver, dice, no se muevan para la foto. No, solo tomo de la asistencia nomás, de las, abro este que dice participantes y ahí les tomo. No, no, casi no salen en la foto. Eso, chicos, bien. Entonces, me alegro mucho de poder haber compartido esta clase con ustedes. Nos estamos viendo el próximo día lunes. Terminen, por favor, sus tareas. Asimismo, cualquier duda, por favor, me escriben. ¿Ya? Si tienen dudas. Les agradezco un montón. Cuídense mucho. Gracias, chef. Nos vemos, chef. Muchas gracias. Chao.